bien, amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Y como todos los domingos, pues vamos a hacer una revisión del acontecer político, económico de nuestro tiempo y sobre todo de nuestra región. Sin embargo, pues por supuesto hay que hacer una mención inexorable a todo lo que desde el pasado sábado ha venido ocurriendo en territorio de Palestina, en territorio de Israel, ese recrudecimiento de esa escalada tan sangrienta que hemos visto, pues, que ha cundido en todos los medios de comunicación durante la semana, pues, y por supuesto, hemos también hecho revisión de un poco las reacciones que han tenido los jefes de Estados de América Latina sobre este conflicto, pues también ese conflicto se ve reflejado allí también, en los relatos, en las narrativas. Sin embargo, pues por supuesto, estaremos muy atentos a lo que vaya aconteciendo. Sin embargo, pues para esta edición tenemos previsto tocar algunos temas que tienen que ver con lo electoral, por supuesto. Sin embargo, pues son temas de mucha actualidad en nuestra región y para arrancar con el primer tema, es entender un poco el escenario en el que estamos parados actualmente en el caso ecuatoriano. Ecuador este próximo domingo define en segunda vuelta quién va a ser el presidente o presidenta de la nación. Y caray, en qué circunstancias, ¿no? En qué condiciones. De alguna manera también me resultaba muy llamativo y me gustaría un poco también de arranque, pues, tu apreciación, Marisabel, ver que, bueno, de alguna manera, pues, nos hemos estado acostumbrando a ver candidatos recorriendo, haciendo campañas, haciendo mítines, haciendo discursos, a veces en universidades, en lugares fabriles o en zonas rurales, pero rodeado de un contingente de guardaespaldas puestos con chalecos antibalas. O sea, es una imagen que es muy desagradable cuando hablamos de votos y no de balas, ¿no? Y claro, esto por supuesto nos revela un poco las circunstancias de las que estamos hablando y me gustaría un poco tu apreciación de arranque. ¿Cómo vislumbras? ¿Cuáles serían esas claves principales para entender este escenario preelectoral ecuatoriano? Justamente ayer veía una foto de Novoa y la caracterización era esa, ¿no? Chaleco antibalas. em, y a mí me parece que lo más preocupante de cara a este domingo, que hay un 40% de indecisos, por un Sí, lado. Pero por el otro, el problema es que hay una percepción, o al menos eso es lo que uno lee en los reportes, hay una percepción de que los candidatos, ambos, la candidata de Correa, porque es que sí. es inevitable esto también, y el candidato de sectores, digamos, aparato productivo, etcétera. El problema está en que aparentemente ninguno de los dos está poniendo en el centro de su propuesta electoral el tema de la seguridad, que es quizás la prioridad para la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, eso es gravísimo, porque ese es quizás el, el elemento que esos indecisos quizás están esperando. Por otra parte, el problema de la inseguridad es tremendo a todo nivel. Lo comentábamos, creo que la semana pasada, sobre el asesinato en dos cárceles, en dos centros penitenciarios de los supuestos involucrados en el asesinato de Villavicencio. Entonces, hay algo que es crítico y es que Ecuador está pasando por una tremenda crisis de inseguridad vinculada con la ampliación del negocio del narcotráfico. Estamos hablando, y eso lo señalaban algunos, eso se coordinó desde centros penitenciarios, la muerte de estos colombianos detenidos en centros penitenciarios ecuatorianos, y que era responsabilidad del gobierno velar por su integridad. Pero es que por otra parte, ese es el problema junto con la economía que enfrenta el ecuatoriano a diario. Esto es algo permanente. Su calidad de vida se transformó de ser un país que estaba en medio de dos naciones con una economía donde hay el negocio de la droga como parte eh, integral de la misma. Entonces ahora verse en esa situación y que además está disparando una población migrante, el segundo grupo detrás de los venezolanos que cruza el Darién
es el de los ecuatorianos. Y de eso no se habla mucho, se habla mucho de los venezolanos, pero no se menciona casi Claro, que los ecuatorianos son la segunda fuerza. Eso es claro. grave. No, es interesante porque es lo que muchas veces uno ve, pues escucha los análisis que se hacen, sobre todo en Ecuador, y es el voto que hacen los ciudadanos con los pies, no es nada más el voto racional, sino que el voto cuando deciden caminar, irse y marcharse a probar suerte en otro lugar, ¿no? Entonces, claro, eso también es Sí, una forma de expresión sociopolítica, ¿no? De alguna manera tortuosa, pues porque por supuesto ya Ecuador tiene una larga tradición. De hecho, su cancillería se llama Ministerio de Asuntos Exteriores y de Movilidad Humana, porque precisamente, pues, has tenido que lidiar por muchos años con este tema así migratorio es, en muchas latitudes y precisamente, pues, así esto es. ya nos habla de ese rasgo sobre el cual se inscribe esta elección. Pero me gustaría también tu apreciación, Manolo, sobre otro aspecto que me parece que es complementario para completar aquí el mapa, ¿no? Que es un poco para dónde se podría ir ese sector que acaba de señalar Marisabel, por una parte, y por otra parte, qué papel podría estar jugando esas otras minorías dentro de las cuales, por lo menos, digo minorías en el plano estrictamente electoral, ¿no? Pero que Sí. podrían definir una elección que, bueno, todo hace suponer pues que va a estar medianamente competida, ¿no? Así es, las encuestas, como bien habéis señalado, muestran ese altísimo porcentaje de indecisos. Por otro lado, están fallando porque posiblemente no captan ese estado de frustración de la población ecuatoriana. Y hay otro dato que tenemos de las elecciones pasadas, de las elecciones de la primera vuelta, ¿no? del mes pasado de mayo, del veintitantos de mayo. Recordad una cuestión, en esas elecciones 9,5% de los votos estuvieron en blanco y 13% de los votos fueron nulos. Es decir, 22, eso suma 22,5 de voto nulo y blanco, ¿no? Y es muy posible que esta cifra se vuelva a repetir y se incremente, dado este escenario. Por otro lado, son unas elecciones raras porque se está eligiendo a un presidente, como en su momento, el 20 de agosto, se eligió a una asamblea legislativa que va a fungir por 18 meses nada más. Recordemos que esto es como consecuencia de la disolución de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Lasso en un proceso que en Ecuador llaman de muerte cruzada, que significa a su vez la dimisión, la dimisión del presidente. Bueno, ahora se está eligiendo, por consiguiente, en una segunda vuelta a un presidente entre Luisa González y Daniel Noboa, que va a contar en cualquier caso con una asamblea de nuevo muy, muy fragmentada, ¿no? Pensad una cosa, la asamblea son 137 escaños y lo que es el Revolución Ciudadana, es decir, el partido que apoya a Luisa González, tiene 48 de 137, pero hay veintitantos, 28, exactamente 28 diputados que fueron electos por el movimiento Construye, el MC 25, que se le conoce simplemente como Construye, y que es un movimiento político que se fundó en el año 2004, pero que siempre estuvo con el correísmo, hasta que en un determinado momento rompió con el correísmo. ¿Por qué digo esto? Claro, y Porque que se presentó en las eh, elecciones con Cristian Zurita, ¿no? Que fue esto. exactamente, Sí, exactamente. La líder es el secretario general es Iván González Vázquez y la líder es María Paula Romo, ¿no? correcto. Pero lo que quiero decir es que el escenario puede ser, si gana Noboa, un escenario muy, muy complejo para él, para conseguir apoyos suficientes para sacar adelante sus propuestas políticas. Y si gana la correísta Luisa González, debería construir una alianza con este movimiento Construye, ¿no? Que lo puede tener más fácil, ¿no? Y claro, siempre va a estar la sombra de Rafael Correa. Claro. Es decir, porque uno de los escenarios que se plantea es que Rafael Correa pueda articular un escenario de
bueno, de amnistía o si no directamente de amnistía, de una suerte de perdón judicial que le permita volver al país para Claro. presentarse en las elecciones del año 2025, ¿no? Esto es lo que está, ¿no? También en juego en estas elecciones. Ya digo, esto es un futurible, nada seguro. Hay que recordar que Rafael Correa fue ya traicionado por el anterior presidente, por Lenín Moreno, Lenín y Moreno. bueno, podría darse lo mismo, la misma situación ahora con Luisa González, que ya tuviera su propia agenda política y prescindiera de Rafael Correa. Claro, son todos esos detalles que están allí también presentes, ¿no? Y que, bueno, ciertamente creo que has tocado un detalle muy importante, ¿no? Que es este tema de la limitada duración que va a tener este nuevo mandato y que por supuesto eso de alguna manera pues toca directamente sobre todo en temas que son de alta complejidad como el tema de la seguridad, donde necesita no tan solo consensos con la oposición en la asamblea, sino también ideas claras en el plano de los hechos, ¿no? Sobre todo con una institucionalidad en el plano judicial tan resquebrajada durante todos estos últimos años y que, bueno, por supuesto, hay mucha expectativa ciudadana sobre ello, considerando lo que decía Marisabel, pues que es uno de los temas centrales de la agenda del ecuatoriano promedio de hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos, por supuesto, a estar muy atentos a lo que ocurre este domingo y muy probablemente vamos a regresar sobre este tema la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.